Pero el tema de hoy es evidenciar por qué el arrebatamiento es antes de que se den los juicios de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Sí. Y lo que vamos a hacer, por favor me pasas el libro, Mariana. Nosotros hicimos un libro, el cuarto libro, dice arrebatamiento y segunda venida, dos eventos diferentes, ¿verdad? Y yo, lo que hicimos con este libro es demostrar que son dos eventos diferentes. Le voy a pedir a Mariana que vea cuál es el propósito del libro. Este propósito son 19 evidencias que afirman a la luz de la Biblia que el arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo son dos eventos diferentes que se presentan en un orden cronológico diferente y los separa un periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, el arrebatamiento, ayer vimos una parte muy importante, es cómo opera ese día que se dé el arrebatamiento. Ayer vimos su operación en el día que Dios decide hacer el arrebatamiento, cómo opera. Y vimos que los muertos en Cristo resucitan primero, después esos muertos en Cristo se juntan con los arrebatados en las nubes con Cristo, y ahí al tercer cielo, y los arrebatados se van vivos. Ahí explicamos la operación de ese día. Pero el arrebatamiento también hay otra vertiente muy importante que tiene que quedar muy clara, que es su orden cronológico. El orden cronológico del arrebatamiento, si no se tiene ordenado como la Biblia lo quiere que lo tengamos ordenado, realmente vamos a tener una interpretación muy diferente el día que opera, ¿verdad? ¿Por qué lo decimos? Porque es un evento muy confundido el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Y hay interpretaciones importantes que toman fuerza, que lo quieren juntar en un solo evento. Y esto hace que opere de una manera diferente en su interpretación. Entonces, al final de cuentas, pues no estás aplicando ni estás conociendo a Dios de una manera correcta, porque Dios aplica su justicia a esta creación. Y Él tiene un plan donde dice, aquí se da el arrebatamiento. En su plan que tiene de principio a fin, hay un lugar puesto donde tiene que, en un orden cronológico, estar acomodado el arrebatamiento. Por lo tanto, si lo acomodamos en un lugar diferente, también va a operar de una manera diferente. Y por lo tanto, la justicia de Dios la estamos aplicando de una manera diferente. Y por lo tanto, no estamos conociendo bien a nuestro Dios. Imagínense la importancia de este programa, porque comentamos que había 16 temas muy bien escogidos y que son de suma importancia. Entonces, dentro de los 16 temas pusimos cómo establecemos el orden cronológico del arrebatamiento. Y lo que vamos a hacer con este programa es demostrar que el arrebatamiento se da antes de los juicios. Ese es el tema de este programa. ¿Por qué el arrebatamiento se da antes de los juicios? Imagínense la calamidad en profecía bíblica, porque los que juntan el evento, que son un solo evento, automáticamente están diciendo que la iglesia pasa por los juicios. Y si estudiaran los juicios, de veras, no saben lo que están hablando. ¿Okay? Entonces, los que juntan el arrebatamiento y segunda venida, todo se resuelve en un día, al final de los tiempos, automáticamente están diciendo que la iglesia pasa por los juicios. Por lo tanto, no predican profecía ni arrebatamiento, porque ¿cómo le vas a decir a las personas que van a pasar por los juicios? Siendo que Pablo, cuando habla de arrebatamiento, dice, aliéntense con estas palabras. ¿Cómo va a decir Pablo? Aliéntense con estas palabras, siendo que vas a pasar por los juicios. Yo creo que Pablo diría, oye, miren, les advierto, van a venir situaciones muy duras, pero al final, pues vas a ser salvo, pero vas a pasar por cosas muy duras. Pero cuando habla de arrebatamiento dice, aliéntense. Entonces, qué gran calamidad tener mal interpretada la profecía bíblica, porque ni la predicas ni la enseñas,
y que cómo le vas a decir a la gente por tener mal interpretado la profecía bíblica. Y siendo que cuando la tienes bien interpretada y dices, oye, si el arrebatamiento es un rescate, porque es lo que vamos a demostrar hoy, lo predicas con gusto, porque son palabras de aliento, tal y como lo dice Pablo. Entonces, ¿qué tan importante es conocer la justicia de Dios aplicada a la humanidad? ¿Qué tan importante es conocer a Dios? Porque ahora, con estos tiempos, donde la Biblia marca que son como dolores de parto y se van a poner peor cada vez, ¿qué le vas a decir a la iglesia? Aguántense, porque vamos a pasar por los juicios. Qué gran calamidad tener una mala interpretación. Y este es lo que quería comentarles de la importancia del tema, porque hay que tener las bases bíblicas para determinar que nos vamos antes de los juicios. Y Mariana, si puedes dar la bienvenida de nuevo. Hola a todos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperemos que esta vez sí nos escuchen fuerte y claro. Pues gracias por estar. Hasta aquí esperamos que hayan tenido el tiempo de haber visto los programas, de haber estar al corriente, de haber estudiado ya y estar a la par de lo que estamos aquí predicando. Y pues yo les decía hace unos momentos que la palabra de Dios dice que nuestro amor hacia nuestros hijos no es un amor perfecto. El amor perfecto pues solamente lo tiene Dios para con nosotros. Y que en ese amor perfecto, si nosotros realmente conociéramos al Señor como Él quiere que lo conozcamos, entonces veríamos, quería hacer esta alegoría, que era que si tú supieras que tu casa se va a incendiar hoy en la noche, que va a haber un cortocircuito, pues obviamente sacas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, sacas a tu familia. Entonces, ¿cómo es que el Señor, teniendo ese amor perfecto y sabiendo que los juicios van a ser ejecutados porque Él mismo nos lo avisa en su palabra, pues no nos va a rescatar? Claro que nos va a rescatar, o sea, ¿tú crees que aquel que te amó lo suficiente para mandar a su hijo a morir y a Jesucristo que vino en obediencia a morir por ti, un amor incomprensible, de tan enorme, grande, que humanamente no lo podremos comprender hasta que estemos en su presencia? Él no nos va a dejar pasar por los juicios porque en su amor nos va a rescatar. ¿O tú me dejarías adentro si se quemaba la casa? No. Mejor no pregunto. No. O sea, imagínense Jesucristo, o sea, somos su esposa. Él no va a permitir que pasemos por eso. Ya dio su vida por nosotros, nos ama. Somos los hijos de Dios. Dios no va a permitir que sus hijos estén en los juicios. Él nos va a llevar a su presencia en su amor. Por eso es la importancia de conocer a Dios, de conocer el carácter de Dios. Y como les decía hace unos momentos, o sea, los juicios, a veces te dicen, es que eso no viene en la Biblia porque Dios no quiere que lo sepas. Bueno, los juicios sí vienen en la Biblia porque Dios quiere que lo sepamos. ¿Y por qué quiere que lo sepamos? Porque mira, de esto es de lo que te voy a rescatar. O sea, no solo es te amo lo suficiente para que mi hijo vaya y muera por ti, sino te amo lo suficiente y ten claro de lo que te voy a rescatar. Entonces, aliéntense con estas palabras, sí, y aliéntense en el amor del Señor, porque el amor del Señor y su misericordia hermosa, que nosotros no podemos comprenderla, como les decía hace unos momentos, en su totalidad, pero podemos vivirla. Entonces, en su amor, Él nos va a sacar de esto. Él no va a permitir que pasemos por esos juicios. Por eso Pablo decía, aliéntense con estas palabras, porque es un gozo tremendo para los que estamos esperando al Señor, ver todas estas señales que Cristo nos marcó en su palabra, que le habló con sus apóstoles, y poder ver estas señales y decir, Señor, pronto vienes por mí, es una cosa pero tremendamente gozosa, ¿verdad? Muy bien, excelente comentario. Vamos a empezar con el tema, evidencias bíblicas de que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y para ir dejando muy claro, primeramente tenemos que hablar de un panorama muy general de qué son los juicios, ¿verdad? Porque para saber de qué Dios nos va a librar, como lo decía ahorita Mariana.
vamos a hablar mañana, la próxima semana, y describir los juicios, cada uno, los 21 juicios. Pero ahorita de manera general, vamos a describir la tribulación, ¿verdad? Para poder saber que nos vamos antes, ¿verdad? Saber de qué nos libra Dios en su plan, ¿verdad? Para esta creación. Ahora, ¿qué es la tribulación? Por favor, Mariana, ¿me ayudas? Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí son palabras de Jesucristo, cuando le preguntan el plan que va a tener para cuando Él regrese, qué va a estar sucediendo. Y llega un momento que dice, va a haber un tiempo donde habrá tribulación como jamás la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. O sea, este mundo tiene un plan de principio a fin creado por Dios. Y dice, la tribulación, los 21 juicios que están descritos del capítulo 6 al 18, va a ser una etapa de tanto sufrimiento que no la ha habido y ni la va a haber. O sea, en la etapa de que existe este planeta Tierra, es la peor etapa de sufrimiento. Y son palabras de Jesucristo. O sea, si me están volteando a ver mal a mí, pues yo no me estoy repitiendo palabras de Jesucristo. Ahora, que personas se quieran saltar estas partes de la Biblia, bueno, ellos darán cuentas, ¿verdad? Pero ahí están instaladas y Cristo está diciendo, va a haber una época donde va a haber mucho sufrimiento. Esto significa que el diluvio no es nada. Esto significa que Sodoma y Gomorra no fueron nada. Fueron ciudades desaparecidas por meteoritos. Y no quedaron nada. En la bomba de Hiroshima quedó gente viva y quedó ciudad y sobrevivieron. Bueno, cuando Dios hizo juicio en Sodoma y Gomorra por su depravación sexual, no quedó nada. No hay, hasta ahorita como que empiezan a encontrar ruinas de Sodoma y Gomorra. Indicios, evidencias científicas. Desaparecieron las ciudades. Y eso va a quedar como un juguetito para lo que es la tribulación. Vean, Cristo repitió palabras de Daniel, porque Daniel cuando se le dio la profecía para el fin, también habló de lo mismo. Y veamos lo que dice Daniel. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Perfecto. Fíjense, las mismas palabras de Cristo las dice Daniel. O sea, Cristo respaldando a Daniel para la etapa del fin. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Está hablando de la nación de Israel. Israel sí entra a la tribulación, pero va a ser librado. El remanente fiel de Israel. Porque en Israel hay muchos incrédulos. Sí. ¿Verdad? Y hay muchos que son iglesia, que esos se van a ir con nosotros. Y hay otros que han aceptado a Cristo y son parte de la iglesia. Pero cuando le dice, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida, está hablando, Israel sí entra en la tribulación por no haber creído en el Mesías, ¿verdad? Ahora, siguiente versículo, por favor. Amós 5:18-20. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Vean, hay de los que deseen el día de Jehová. Se está refiriendo no es un día, sino al periodo de la tribulación que dura 7 años. Primera evidencia bíblica. Miento un poquito. Tengo que decirles esto todavía de la tribulación. Por favor, Mariana, ¿me lo lees? Zacarías 13:8-9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella.
Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Está bien, hasta ahí. Lo que quiero es el versículo 8. Va a llegar el día, Zacarías 13, y Zacarías es un profeta menor que da mucha información. Zacarías habla de la segunda venida de Cristo. Ahí en el siguiente capítulo, en el 14. Y aquí está hablando de la tribulación. El resultado del número de muertes de la tribulación se va a morir las 2/3 partes de la tierra, de los habitantes de la tierra. Vean lo que dice. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. ¿Cuánto representa hoy en día las 2/3 partes de la tierra? Vean más o menos, aquí hay una gráfica. Esto es lo que representa más o menos sobre lo que, vean aquí, 2/3 partes, toda esta tercera parte se perderá y esta es la que sobrevivirá a los juicios. Échenle cuentas cuánta gente va a morir durante los juicios, ¿verdad? Ahora sí, empezamos con las evidencias. Primera evidencia, la ira venidera. ¿Ok? Por favor, Mariana, vamos a empezar a leer versículos. Uh-huh. Primera de Tesalonicenses 1:1. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien. Y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Quién es? ¿Lo estamos esperando nosotros en el arrebatamiento que nos venga a tomar? ¿Lo estamos esperando de los cielos, al cual nos resucitó de los muertos? ¿Al cual resucitó de los muertos a Jesús? ¿Quién qué? Nos libra de la ira venidera. Vimos un versículo anterior donde la ira de Dios en toda la tierra, ¿verdad? Entonces estamos esperando a Jesucristo para que nos libre de la ira venidera. Siguiente versículo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, los justificados. ¿Quiénes son los justificados? Los que hemos recibido a Cristo como su Salvador, los que hemos nacido de nuevo, los que realmente han tenido un verdadero arrepentimiento, una verdadera fe, los que han dejado de entrar a Cristo a su vida y que automáticamente Cristo es el que está guiando sus pasos. Estos son los que son justificados. Cristo nos justifica a través de creer en Él, ¿verdad? Por Él seremos salvos de la ira venidera. Seguimos con el siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense nomás, mucha evidencia, ¿verdad? Seguimos con el siguiente versículo, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:8 y 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios a nosotros para ira. ¿Qué va a pasar en el capítulo 6 al 18 del Apocalipsis? ¿Qué va a pasar durante los 21 juicios? Se va a derramar la ira de Dios a la tierra. Y Dios a nosotros no nos ha puesto para ira. ¿Comprendemos este versículo? Por favor. Ahora, vámonos a la segunda evidencia. Ya vimos la primera. Nos libra de la ira venidera. Quiero hacer una aclaración, porque, como siempre sabrán, hay necios. Entonces, cuando tú les comentas, mira, Dios nos va a librar de la ira venidera,
dicen que la ira venidera es el infierno. Entonces, ¿por qué Dios en sus juicios les llama las copas de la ira? ¿Es la ira de Dios o no? Ahora, el infierno Cristo nunca lo definió como ira. Lo definió como condenación. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí se te quemará. Ahí hay fuego. Nunca lo puso como ira. Nada más, los que quieren forzar las escrituras quieren decir que la ira venidera es el infierno. Y uno de los juicios resulta las copas. El Apocalipsis le llama las copas de la ira. Es la ira de Dios derramándose en ese periodo de tiempo. Y Dios no nos ha puesto para ira. Ok, segunda evidencia. Por favor, leemos. Fíjense aquí la discusión que tiene Lot, el que tiene Abraham, cuando va a destruir Sodoma y Gomorra a Dios. Vean la discusión tan interesante que tiene Abraham con Dios, ¿verdad? Y que nos da mucho indicio de que nosotros los justos, los que somos declarados justos, porque así los hijos de Dios nos declara la Biblia justos, justificados, somos librados de la tribulación. Por favor, Mariana. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Mira, aquí no vemos los versículos anteriores, pero Dios le avisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y empieza la discusión. Seguimos, por favor. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Fíjense lo que le dice a Abraham. Oyes, lejos de ti está que destruyas al justo con el impío. Abraham conociendo a Dios, o sea, eso no va contigo. Seguimos. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Muy bien. ¿Qué le dijo Dios? Si hubiera 50 justos, y la discusión sigue, no la vamos a poner toda. Si hubiera 50 justos ahí en esas ciudades, por amor a ellos, no hago juicio. Por amor a ellos, no hago juicio. ¿Ustedes creen que Dios ya cambió? ¿Crees que Dios ya cambió? No. O sea, su palabra es clara y es algo que debemos entender. O sea, Dios es el mismo y en él no hay sombra de variación, y no es hombre ni hijo de hombre para cambiar de opinión. Dios siempre va a ser igual. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y acá dice, Dios le contesta, si hallare 50 justos, no hago juicio. Pero es algo fascinante, de verdad que se los vamos a dejar de tarea leer Génesis 18, ese diálogo entre Abraham y... Que lo lean completo. Sí. Pero los perdonaría. Entonces, imagínense estando la iglesia aquí. Pues con más razón. ¿Cómo va a derramar su ira sobre toda la tierra? Porque así lo explica la Biblia. Sobre toda la tierra viene la ira. Estando la iglesia aquí, ¿qué no le va a decir? Si hallar en la tierra 50 justos, por amor a ellos no destruyo. ¿Cuánta iglesia hay en la tierra que está deteniendo los juicios? La iglesia se tiene que ir para que Dios derrame su ira, para que Dios sea congruente y no haya sombra de variación en él. Bien, ¿cómo respaldamos esta discusión con los demás, con más versículos? Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Qué más prueba queremos? Siguiente versículo, por favor, Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda, que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Comprendemos esto? Está diciendo Dios aquí, Isaías,
inspirado por el Espíritu Santo. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda. En pocas palabras, ahorita, en este tiempo, pagan justos por pecadores. Así es. Mueren muchos inocentes todos los días en esta etapa que es una etapa caída de la humanidad. Desde que pecó Adán y Eva, es una etapa caída. Estamos en una lucha contra el pecado. Y aquí en esta era de la iglesia, pagan justos por pecadores. ¿Cuánta gente inocente no vemos que mueren o que les pasan cosas que no le deben de pasar a la gente? Pero cuando llegue la tribulación, la aflicción, no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Sí, hay un periodo que pagan justos por pecadores, pero cuando Dios derrame su ira, el justo va a ser quitado, ¿verdad? Y la justicia de Dios se va a dar. Seguimos con otro versículo. Estamos en la segunda evidencia. Segunda de Pedro 2, 6, 8. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Muy bien. Y libró al justo Lot, que era el sobrino de Abraham, ¿verdad? Lo sacó junto con su familia. Lo sacó de la ciudad y se hizo juicio. Lo libró, ¿verdad? Porque Lot, justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hoy vivimos nosotros, hoy vivimos muchos hechos inicuos hoy en día. Y los que tenemos bien acomodado, como la Biblia establece los principios bíblicos, sabemos que hay mucha depravación sexual y que le están dando vuelo a la hilacha hoy en día. Siendo que Dios puso, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, miren. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas por ejemplo, pero no entendemos. Ahora el orgullo, ¿verdad?, de la ideología de género. Sodoma y Gomorra estaba totalmente corrompida. Y Dios las puso por ejemplo y las redujo a cenizas para los que habían de vivir impíamente. Pero no entendemos. Hoy en día, no, pues es el derecho. Dios ama a todas las personas, pero quiere que se arrepientan de sus pecados. Y todos nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Y esas personas necesitan arrepentirse y seguir con Dios. Aquí es donde el misterio de la iniquidad, que ya lo hemos hablado, está haciendo ver lo bueno malo y lo malo como bueno. Y te está diciendo que la ideología de género es bueno, siendo que te estás rebelando contra Dios. Y aquí hay ejemplos. Dios hizo juicio a Sodoma y Gomorra por su depravación sexual. ¿Ok? Seguimos. Muy bien. Ahora vamos a explicar, perdón. Adelante. Ok. Yo sé que hay muchas personas que nos ven que no están como muy familiarizados a veces con terminología bíblica. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, debemos decirles que es un justo, porque a lo mejor muchas personas, lo que hablábamos ayer, que la salvación no es por obras, y a lo mejor pueden llegar a sentirse abrumadas con el hecho de decir, pues yo no soy tan buena como para irme. Ok, no es lo que estamos diciendo. Ok, el justo es librado de la tribulación, significa que si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres justificado ante Dios a través de la sangre de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es nuestro abogado y que Él está ahí para abogar por nosotros. Entonces, a través de eso es que nosotros somos justificados por Dios. Eso es lo que tratamos de decir cuando decimos que el justo es librado de la tribulación. Porque automáticamente al tú ser justificado por Cristo, ¿qué significa? Que eres parte de la iglesia. Entonces la iglesia va a ser sacada antes de los juicios. Y sí quería como hacer ese paréntesis porque muchas personas que nos ven, yo sé que a veces nos ven pastores y personas que tienen mucho tiempo en el evangelio,
pero también a veces nos ven personas que no saben como esa terminología que vas aprendiendo con el tiempo. Muy bien, y muy buena aclaración, ¿verdad? Nadie es bueno, dice, no hay uno bueno, dice Dios en la Biblia. Pero cuando tú crees en Él, su sangre te justifica y eres declarado justo. Bueno no eres, bueno nomás Dios. Cristo dijo eso, le dijeron bueno a Cristo, y Cristo, bueno nomás mi Padre. Cristo. Entonces, Dios nos declara justos por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora, concéntrese muy bien en la tercera evidencia. Esta es fascinante, pero hay que estar bien concentraditos, ¿ok? La iglesia durante los juicios, evidencia 3. Miren, hermanos, vamos a ver un esquema aquí. Ya todos lo están viendo. Aquí ayer comentamos que esta gráfica está desde la creación hasta el fin del mundo. De la creación, después por ahí la etapa de la sociedad prediluviana, Noé, Babel, Sodoma y Gomorra, y ahí aproximadamente pasaron 2000 años. Ahora, después de Sodoma y Gomorra, del juicio de Sodoma y Gomorra, la etapa de Abraham a Cristo también pasaron 2000 años, ¿verdad? De Cristo al día de hoy han pasado aproximadamente también 2000 años. Aquí es cuando se da el arrebatamiento. Aquí, antes de los juicios, ¿verdad? Esta etapa de los juicios, aquí, dura 7 años. No es que porque tenga el mismo espacio acá y acá, dura también 2000 años. Aquí estamos describiendo todo lo que pasa durante los juicios y es una etapa que dura 7 años. Estos son los versículos que comento, que son del capítulo 6 al 18. Aquí están descritos, ¿verdad? Veamos la siguiente gráfica. Ya entendiendo esto, aquí está la estructura del Apocalipsis. Capítulo 1, capítulo 2 y 3, capítulo 4 y 5, ¿verdad? Capítulo 1, Cristo se presenta, ya lo hemos visto. A Juan se describe. Capítulo 2 y 3 es la era de la iglesia, los 2000 años que llevamos, ¿verdad? Donde la última iglesia, que es la Odisea, está totalmente desviada de la sana doctrina, ¿verdad? Ahí se describe la última iglesia, que es la etapa que estamos viviendo hoy, la etapa de la apostasía, que ya vimos ese tema. En el capítulo 4 y 5 la iglesia ya aparece en el cielo. Quiero que vayan muy bien concentrados para explicar esta evidencia, hermanos, porque entenderla es fascinante. Ahora, después de que la iglesia ya esté en el cielo, coronando al Mesías, recibiendo sus coronas, abriendo los sellos del Apocalipsis, aquí es donde se describen del capítulo 6 al 18, esta etapa que le estoy diciendo aquí en la gráfica. Vean, esta etapa de aquí de los juicios, 21 juicios, está escrita en el libro del Apocalipsis del capítulo 6 al 18. ¿Ok? Qué bueno que vamos muy claritos con esto. Ahora, en este de aquí, vamos a ver la siguiente gráfica. De aquí ahorita no nos interesa mucho para el efecto de lo que voy a explicar. Lo que me interesa es que sepan de que el capítulo 6 al 18 están descritos los juicios, los 7 años de tribulación y gran tribulación, la ira de Dios derramada en la tierra. Del capítulo 6 al 18. Veamos la siguiente gráfica. En el capítulo 1, 2 y 3, la palabra iglesia aparece 19 veces. Entendamos esto. En el capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis, la palabra iglesia aparece 19 veces. En el capítulo 4 y 5, la iglesia ya está en el cielo.
viendo la coronación del Mesías, que la iglesia es representado por los ancianos con coronas en el capítulo 4 y 5. Vean estas palabras. Al instante sube acá y voz de trompeta. Vamos a ir a un versículo y ahorita seguimos aquí. Veamos el siguiente versículo. Todo la similitud. Aquí véanme tantito. Ya vieron mucha gráfica, ¿verdad? Y necesitan ir muy atentos. Vean la similitud de cuando Juan lo suben al cielo para vivir esta escena gloriosa donde la iglesia está presente, donde se ve la coronación del Mesías, donde es el único digno de abrir los sellos. Ahí está la iglesia presente viendo eso. Y vean la similitud que tiene con el arrebatamiento. Es tremendo esto. Veamos el siguiente versículo. Capítulo 4. Por favor, Mariana. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Vamos, espero hayan estado muy concentrados con el versículo. En el capítulo 4, ¿verdad? Porque en el capítulo 2 y 3 es la era de la iglesia. Y fíjense lo que dice en el versículo, dice, después de que sube acá y te mostraré las cosas que suceden después de estas. ¿De cuáles? Pues de la era de la iglesia, del capítulo 2 y 3. Ahora te voy a mostrar lo que sucede después de la era de la iglesia. ¿Entendemos? En el capítulo 2 y 3, Cristo plasma la era de la iglesia. Los 2000 años ahí están plasmados. Y en el capítulo 4 dice, ahora te voy a mostrar lo que sucede después de esto. Y fíjense, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Para poder que la iglesia se vaya al tercer cielo, tiene que haber una puerta abierta en el cielo. Se tiene que abrir una puerta. Y la primera voz que oí como de trompeta, y en el Apocalipsis, ¿qué se va a oír? ¿Qué dijimos en el arrebatamiento? A la final trompeta, a la final en trompeta. Tesalonicenses. Porque se va a escuchar la trompeta. Y a la final trompeta, ¡pum!, el arrebatamiento. Y aquí, qué raro, hay una voz de trompeta hablándole a Juan. Vean las similitudes que tiene con el arrebatamiento. O sea que el arrebatamiento se da en el Apocalipsis 4, después de la era de la iglesia. Después de la era de la iglesia, te voy a mostrar las cosas que suceden después de estas. Y ¡pum!, sube acá, le dice. Hablando conmigo, me dijo, sube acá. ¿Cómo nos va a decir Cristo cuando nos va a tomar? Sube acá. Arrebatado, en un instante, en un abrir de ojos. Sube acá. Y te mostraré las cosas que sucederán después de la era de la iglesia. Y al instante, ¿cómo va a ser? En un abrir y cerrar de ojos. Arrebatados, de golpes. Seremos transformados. Seremos llevados al tercer cielo en un instante. Y dice Juan, yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Cristo. Tremendo. Entonces, ¿cuál es la evidencia que quiero mostrar? Hay una frase que aparece muy seguido en el Apocalipsis del 1 al 3, del capítulo 1 al 3, a cada rato se menciona, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá, 7 veces. Vamos a volvernos acá, para poder que quede claro. Aquí, en el capítulo 1, 2 y 3, esta exhortación que hace Cristo, ¿qué es? ¿El que tiene qué? Oídos, que oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo dice 7 veces. Y la palabra iglesia está 19 veces. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Pero Juan sube al cielo y la iglesia aparece en el cielo.
viendo la coronación del Mesías, ¿verdad? Que abre los sellos. ¿Y qué creen? O sea, en el capítulo 6 al 18, aquí, la ira de Dios sobre la tierra, juicios de Dios. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra iglesia? No está. Ni una. Ni una. Eso es producto de mucho análisis, de mucho estudio, de mucho escudriñar. Esto respalda la estructura del Apocalipsis, de que la iglesia se va en el capítulo 4, porque a partir del capítulo 6 ya no se vuelve a oír palabra iglesia. Búsquenla. Y no hay palabra iglesia, porque la iglesia se fue en el capítulo 4. ¿Y qué creen? Después, en el capítulo 19, vuelve a aparecer la palabra iglesia, cuando Cristo viene por segunda vez a la tierra. Vean, tremendo lo que vamos a ver. Hoy los necios, casualidad. No, es que es casualidad. Bueno, quiero que sepan que ninguna palabra que está en la Biblia está puesta por casualidad. Dice Cristo, ni una jota ni una tilde van a pasar hasta que se cumpla todo lo que está escrito aquí. No nos vamos a ir a la eternidad hasta que se cumpla todo lo que está escrito en la Biblia. Ni una jota ni una tilde. O sea, yéndose al detalle. Cristo hablando, diciendo eso. Y que me digan que esto es por casualidad, pues yo creo que erráis por desconocer las Escrituras y el poder de Dios. Vean, la exhortación es esta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean que no es por casualidad, porque en el Apocalipsis 13, donde están los juicios a todo lo que da, aparece la frase así: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. El Espíritu no está obrando ahí. Ahí no está el Espíritu Santo. Sí está en la era de la iglesia, convenciéndonos de pecado, juicio a nosotros. Es el que está obrando. Pero en los juicios aparece la exhortación sola. Si alguno tiene oído, oiga. En el capítulo 6 al 18. ¿Casualidad? Necios. No está la iglesia durante los juicios. Vean, más evidencia. Porque Mateo 13 al 9, cuando todavía el Espíritu Santo no se derramaba, porque Cristo no se había ido. Cristo dijo, ya me voy, y los discípulos, ¿pero por qué te vas? Estamos esperando. Si no me fuere, no les puedo mandar al Consolador, el Espíritu Santo. Se tuvo que ir Cristo para que viniera el Espíritu Santo. Pero Mateo, todos estaban bajo la ley, porque Cristo apenas estaba enseñando doctrina en su ministerio. Y aparece el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque el Espíritu todavía no estaba en medio de nosotros. Y todos estos versículos, citas bíblicas, dice la misma frase: el que tiene oído para oír, oiga. Pero cuando ya se va Cristo y está el Espíritu Santo y empieza a operar en la era de la iglesia, capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Fum! La iglesia se va en el Apocalipsis 4 y comienzan los juicios, y el que tiene oído, oiga. Porque el Espíritu empieza a operar de una manera diferente, como en el Antiguo Testamento. No se va por completo, no. Va a operar como en el Antiguo Testamento. Selectivo y temporal. Cambia su operación. No va a estar en medio de los juicios. Va a operar de manera diferente. Y esa es, espero haber sido claro con la tercera evidencia. La iglesia, la palabra iglesia no aparece durante los juicios descritos en el Apocalipsis. Evidencia
de que no está la iglesia. ¿Casualidad? No lo creo. Ahora, cuarta evidencia. Y no sé cómo andemos de tiempo, pero no va a importar. Son 7, ¿verdad? Son 7. Dignos de escapar, la vimos ayer, pero es necesaria ponerla ahora. ¿Por qué? Porque tiene que ir con el número de evidencias importantes por las cuales no estamos en los juicios. Por favor, Mariana. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy bien. Hay que estar dignos de escapar. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. O sea, la iglesia escapa de las cosas que vendrán. O sea, que el arrebatamiento no es un evento final. ¿Verdad? O sea, es un proceso en el plan de Dios para esta humanidad, el arrebatamiento. Muchos lo quieren ver como un evento final y se acabó el mundo. Arrebatamiento, se acabó el mundo, bye. No, el arrebatamiento no es un evento final, porque aquí escapamos y todavía van a suceder cosas. Escapar de todas las cosas que vendrán. Escapamos y vendrán cosas. O sea que el arrebatamiento no es evento final. Y la iglesia escapa. Pero ¿quién no escapa? Vemos el siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda. A nosotros nos va a sorprender. Claramente a muchos cristianos sí, porque no quieren estudiar profecía. Y no saben lo que están esperando. Pero los que están velando, los que están atentos a la profecía, este día no los va a sorprender. Ahora, pero aquí el punto es, aquí hay un grupo que no escapará. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vean, esta es una interpretación personal del día que sucede el arrebatamiento, cómo se pueden dar las cosas. Porque ha habido películas donde se desaparece la gente y se empiezan a estrellar aviones y muchas cosas porque la gente se desaparece. Pero aquí habla que hay una destrucción repentina. Algo va a pasar el día del arrebatamiento como destrucción repentina. Entonces, en ese momento, la iglesia va a escapar antes de la destrucción repentina. Que como es una destrucción repentina, se van a destruir muchas. Puede ser un asteroide cayendo, porque el Apocalipsis habla de asteroides. Puede ser una bomba nuclear, porque el Apocalipsis habla de guerras. Pero va a haber una destrucción repentina. Y ahí es cuando se va la iglesia. Y la iglesia es bueno, no quiero ser, voy a decir algo duro, pero son poquitos, porque pocos son los escogidos. Porque muchos son los que entran por la puerta ancha y pocos son los que entran por la puerta angosta, dice Cristo. Pocos son los salvos. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? O sea, es una cantidad mínima de gente que se va en el arrebatamiento, a comparación de la población mundial. Estamos hablando, no quiero decir, no les voy a decir porcentaje, pero es muy bajo. Entonces, si este escape se da durante la destrucción repentina, ni cuenta se van a dar que nos fuimos. Ni cuenta. Van a pensar que se murieron con la bomba, o con el asteroide, o con todo lo que provocó. Van a estar confundidos con lo que pasó. Y ni cuentas. Se cayeron aviones, pues sí, pues se cayeron porque pues una bomba nuclear o un asteroide. Es mi interpretación de cómo se puede dar en su momento, ¿verdad? Pero pues igual puede tener
algo de fallas, ¿verdad? Pero aquí dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer en cita, y ellos no escaparán. Ellos no, ¿quiénes? Todos los incrédulos, pero nosotros sí escaparemos. ¿Entendemos? Esa es la cuarta evidencia. Nosotros escapamos para estar de pie delante del Hijo del Hombre, pero ellos no escaparán. Y el versículo dice, oren por ser tenidos por dignos de escapar. ¿Quién está orando por irse en el arrebatamiento? Porque la oración es muy clara aquí. Velad pues en todo tiempo orando que seas tenidos por dignos de escapar. No que ores por los enfermos. Claro que tienes que orar. No que ores por tu familia. No que ores por tus enfermedades. No. Aquí dice que seas tenido por digno de escapar. Ora por ser tenido por digno. Hay que ser dignos para escapar, ¿verdad? De lo que vendrá. Cuarta evidencia de que nos vamos antes de la tribulación esta. Vámonos a la quinta evidencia. Por favor, leemos. Te guardaré de la hora de prueba. Por favor, Mariana. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios va a probar a los que moran sobre la tierra. Moradores de la tierra. Cristo nunca se hubiera referido a nosotros, hijos de Dios, como moradores de la tierra. Va a probar a los moradores de la tierra. Porque cuando has guardado la palabra, porque cuando has guardado la palabra de Dios, ahí está la condición, así como cuando dice el arrebatamiento, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces vas a ser arrebatado. Y aquí dice, porque has guardado la palabra, y guardado significa, pues la tienes que leer, la tienes que estudiar, la tienes que escudriñar, la tienes que meditar y la tienes que obedecer. Te tienes que esforzar. Cuando no tienes ese sentimiento, o cuando no tienes esas, ora a Dios, porque te lo dé y te lo da. Él no te lo va a negar. Pero lo que queremos es andar ahora en nuestros propios placeres y en nuestra diversión y no queremos dedicarle tiempo a lo espiritual. Pídele a Dios que te dé hambre de su palabra y te la va a dar, te lo aseguro. No te lo va a negar. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La prueba es sobre el mundo entero. Para probar a los que moran. Y esto está en el Apocalipsis 3. La iglesia sube en el Apocalipsis 4. Y en el Apocalipsis 6 se empiezan los juicios. Y aquí está la promesa. Yo te voy a guardar. ¿Qué significa guardar? Porque aquí gente que quiere lastimar la doctrina del arrebatamiento pone que guardar, pues te va a guardar durante los juicios. Como si los juicios se pudiera guardar a alguien, ¿eh? Cuando los describamos, es imposible guardar a alguien durante los juicios. Cubrirlo, protegerlo durante los juicios. No es como las plagas de Egipto, que Dios guardó durante las plagas de Egipto a la nación de Israel. Ahí fue un rescate de ser esclavos. Ahí fue un rescate. Aquí nos va a librar de su ira. Es diferente, son situaciones diferentes, porque de ahí se agarran los que dicen nos va a proteger durante los juicios. ¿Guardar qué significa? Vean lo que significa guardar, por favor. Guardar, poner una cosa en un lugar para que no se pierda, para que se conserve en buen estado o en el lugar en el que le corresponde estar. Tremendo. ¿Qué significa? Definición, no de la Biblia. Definición del diccionario de la Academia Cuarta Española, no sé cómo se le diga. Poner una cosa en su lugar. ¿Dónde es el lugar de la iglesia? Pues en el cielo. arriba. Para que no se pierda, para que se conserve en un buen estado o en el lugar en el que le corresponde estar. ¿Dónde le corresponde a la iglesia estar?
en el cielo. Vean cómo Dios no se puede referir a nosotros como moradores de la tierra. Por favor, leemos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es en los cielos. Ahí es donde nos pertenece estar. Guardar nos va a librar y nos va a poner donde debemos estar, viviendo otros eventos majestuosos, ¿verdad? Como dijimos, mientras la iglesia esté viendo la coronación del Mesías arriba en el cielo, acá en la tierra van a estar viendo la coronación del anticristo. Demonios van a estar ahí apoyando la coronación del anticristo. A nosotros nos llamó ciudadanos del cielo, y fíjense cómo nos dice Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Los hijos de Dios somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, cuando nos vamos al versículo Apocalipsis 3:10, antes de que se ejecuten los juicios, tenemos esta promesa: porque cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La ira de Dios va a ser una hora de prueba para el mundo entero, una etapa de confusión tremenda y de sufrimiento, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Siguiente evidencia. Del capítulo 6 al 18 es lo que les decía, que ya no aparece la palabra iglesia, pero sí aparece muchas veces. Lean el capítulo 6 al 18. Aparece muchísimas veces los que moran sobre la tierra, los moradores de la tierra, cada rato. Cada rato aparece esta frase en el capítulo 6 al 18, los que moran sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya no va a estar la iglesia ahí. Muy bien. Meditar en esto, por favor. Dios manda a su Hijo a morir por su iglesia. Ahora, en una etapa, Dios decide derramar su ira. ¿Y cómo va a dejar a la iglesia ahí por la que mandó a su Hijo a morir? ¿Se fijan la incongruencia? Dios manda a su Hijo a morir por la iglesia. Y Dios va a derramar su ira y va a permitir que esa iglesia pase por los juicios. No es congruente. No es congruente. Ahora, otra evidencia de conclusión. La ira de Dios sobre la tierra, del capítulo 6 al 18, es por las consecuencias de la rebeldía contra Dios, del pecado contra Dios. Son consecuencias del pecado, de que el mundo no quiso adecuarse a las leyes espirituales de Dios. Por lo tanto, viven en rebeldía y las consecuencias es el juicio de Dios del capítulo 6 al 18. ¿Entendemos esto? ¿Por qué la iglesia, si ya fuimos lavados, ya fuimos perdonados de nuestros pecados, va a vivir las consecuencias del pecado? Esto es tremendo. Espero lo estén digiriendo muy bien. A todos los que piensan que la iglesia va a pasar por los juicios. Los juicios son las consecuencias del pecado. ¿Por qué la iglesia va a vivir esas consecuencias? No. Entonces Dios se contradice. Necesitamos meditar en eso. Ahora, la iglesia contiene los juicios. Si Dios está frenado por derramar su ira sobre la tierra, es porque la iglesia está aquí. Cuando sea secada, cuidado. Una vez fuimos a un viaje a Puerto Vallarta y tocó que antes de irnos estaba pronosticado el huracán más fuerte de toda la historia. Huyó la gente de Puerto Vallarta. Muchos se fueron de Puerto Vallarta porque ese huracán iba a ser devastador.
Yo tengo amigos que decían, oye, yo pensé que iba a perder mi casa, a como estaban haciendo el diagnóstico de cómo iba a llegar ese huracán. Dice, no, mi casa ya está perdida, porque estaban juntito con la playa. Después el huracán se dio. No sé qué fecha sería más o menos. ¿Por qué fecha fue eso? No, pues no. Bueno, ahí lo revisan en el internet. Se dio. Los científicos o los meteorólogos, los estudiosos, con tanta tecnología, no tenían explicación científica de cómo ese huracán se dio. Después, al poco tiempo, nosotros fuimos y nos pasamos un buen tiempo allá y estuvimos yendo a una iglesia. Y el pastor nos dijo, estuvimos orando, las iglesias, nos pusimos de acuerdo porque ese huracán no llegara. Y no llegó. ¿Ustedes creen que Dios va a derramar su ira estando la iglesia aquí? No tienen ni idea. Los que piensan que la iglesia va a vivir los juicios, no tienen ni idea. Porque la iglesia ora, pide, ayuna, y la iglesia tiene poder. La iglesia necesita ser sacada para que Dios pueda derramar su ira y sea congruente como siempre ha actuado desde el principio hasta el fin. Seguimos con la siguiente evidencia. Miren, hermanos, esto es bien importante, bien importante. Hay dos argumentos que lastiman el no predicar el arrebatamiento de la iglesia. Dos argumentos que necesitamos tenerlos como bases muy firmes para cuando los oigamos, ¿verdad? Y estos son los argumentos. Por favor, Mariana. No quiero asustar a la gente y es una doctrina que se inventó hace 200 años. Dos argumentos que cuando les hablas de que el arrebatamiento y no creen en el arrebatamiento, no. Es que no quiero hablar del arrebatamiento porque no quiero asustar a la iglesia. Erráis por desconocer las escrituras. Miren, porque ya dijimos, cuando Pablo habló de arrebatamiento, dijo, aliéntense con estas palabras. ¿Qué doctrina tan torcida traes que dices que vas a asustar a la gente cuando hablas de arrebatamiento? ¿Me explico? ¿Qué doctrina tan mal interpretada traes que dices que vas a asustar a la gente cuando le hables de arrebatamiento? Siendo que Pablo, en 2 ocasiones, dice, aliéntense con estas palabras. Por favor, leemos los versículos. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quien diga que el arrebatamiento no edifica, erráis por desconocer las escrituras. Quien diga que el arrebatamiento es para asustar a la gente, erráis por desconocer las escrituras. Quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, o sea, ya sea que nos toque el arrebatamiento o que muramos antes, vivamos juntamente con Cristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros con estas palabras. Estamos hablando de Tesalonicenses, donde Pablo habla de arrebatamiento. Pablo aquí está hablando de arrebatamiento cuando dice, ya sea que velemos, ahí está hablando de arrebatamiento. O que durmamos, o que nos toque morir antes. Porque todos vamos a morir, a menos de que nos toque el arrebatamiento. Entonces dice, animaos unos a otros con estas palabras. Y en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando hablamos de seremos arrebatados,
Pablo termina diciendo, animados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuál miedo? ¿Cuál asustar? Estás erróneamente interpretando las Escrituras. Son para edificar las palabras del arrebatamiento y son para animar y para alentar. ¿Ok? Entonces, el primer argumento de que no quiero meter miedo a la gente, nulo. Ahora, el otro más importante, porque también, oye, yo me he topado con dos o tres, no, hombre, esa es una doctrina de hace poco tiempo, la inventaron hace poco tiempo, es una doctrina que se inventó hace poco. Vamos a ver un documento de Efraín el Sirio que habló sobre arrebatamiento en el año 370 después de Cristo. O sea que no es una doctrina recién inventada. Ahora, todo indica que Efraín el Sirio viene de la línea de Pablo, ¿eh? Pablo, Policarpio y Policarpio, Efraín el Sirio. Y Efraín el Sirio está diciendo que vamos a ser sacados antes de la tribulación. Tremendo. Y él escribió en el año 370 después de Cristo. Veamos este asunto tan importante. Por favor, Mariana, a leer. Hay un argumento importante por parte de los opositores del arrebatamiento antes de la tribulación. Comentan que fue una doctrina inventada por un tal Darby o un tal MacDonald o hasta por el escolástico Schofield. Sin embargo, estudios previos muestran con grandes detalles que la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación fue enseñada por la Iglesia primitiva desde el año 373 después de Cristo. Esto se sabe a ciencia cierta porque se descubrió un documento antiguo escrito por Efraín el Sirio, un teólogo bizantino, en el que claramente propone dicha interpretación doctrinal. Efraín el Sirio escribió acerca de los últimos tiempos del anticristo y del fin del mundo, porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir y serán llevados al Señor para que no vean la confusión que abrumará al mundo a causa de nuestros pecados. Vean lo que escribió Efraín el Sirio. Porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir y serán llevados al Señor para que no vean la confusión que abrumará al mundo a causa de nuestros pecados. Eso se escribió mucho antes. Seguimos, por favor. Claro que han tratado de negar el documento escrito por Efraín los opositores del arrebatamiento, negando la autenticidad del texto. De hecho, lo han bautizado como el documento pseudo-Efraín. Estos opositores dicen que Efraín no lo escribió, sino que recientemente alguien más lo hizo. Pero hay un libro que se escribió en el año 1600, en el que se cita la enseñanza de Efraín sobre el arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación. Este libro era de autoría de un teólogo francés y el hecho de que ya para el 1600 se conociera el documento de Efraín elimina todas sospechas de que pueda tratarse de un documento creado recientemente. Por lo tanto, negar la autoría de Efraín no tiene sentido para el tema en cuestión, ya que el libro demuestra que tanto el documento de Efraín como la doctrina de arrebatamiento se enseñan antes del 1900, fecha en que supuestamente MacDonald inventó la teoría en el arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación. Es tremendamente una calamidad cuando tú llegas con bases muy firmes sobre la doctrina del arrebatamiento y te dicen, no, es que eso es algo inventado. Los que no tengan bases firmes se la creen. ¿Se la creen? Oye, no, hombre, es que eso se inventó en el año 600, 700. Es una doctrina que la inventó MacDonald, ¿o qué? Sí, MacDonald. MacDonald, en el año... Y ahí, no, pues sí es cierto. Por eso, ¿qué tan importante es tener las bases? ¿Qué tan importante? ¿Para qué? Porque dice Pablo, no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. No se dejen mover. Pero cuando no tengo las bases, me llegan con eso. No, es que es una teoría nueva. Sí es cierto, entonces no es cierto. Tremendo. Y ya
última evidencia. Y es muy necesaria verla, porque es otro argumento que se usa para decir que la iglesia sí está durante la tribulación, pero erráis otra vez por desconocer las escrituras. Ya vamos a terminar, ya terminamos, ya falta muy poquito, 10 minutitos, 7, ¿verdad? Ok, vamos a leer Mateo 24, por favor. Mateo 24, 16, 22. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, los días serán acortados durante la tribulación. Está hablando Cristo de la etapa de la tribulación. Y entonces ahí dicen, pues ahí está la iglesia, están los escogidos. Y esto es bien importante aclararlo. Porque aquí, como comentamos, y eso es un tema muy aparte, pero hay que aclarar esto, porque es un argumento muy fuerte que los escogidos están durante la tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí está la iglesia. Estos escogidos le está hablando a la nación de Israel. Porque la nación de Israel sí entra a la tribulación, pero serán librados. Ellos sí van a entrar. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Mesías. Y van a sufrir sus consecuencias. La nación de Israel como nación va a sufrir muchísimo en la era de la tribulación, los 7 años de tribulación. Pero Dios los va a proteger y los va a esconder, así como hizo con Noé. Noé lo guardó durante el diluvio, pero Enoc fue arrebatado. Enoc representa el arrebatamiento de la iglesia y la sociedad prediluviana, y Noé representa a la nación de Israel, que es protegida durante la tribulación. Ahora, ¿por qué reforzamos y por qué no cabe duda de que estos escogidos son de la nación de Israel y también de los que se van a salvar durante la tribulación? Porque hay unos que se van a salvar que no van a aceptar la marca, que ya lo vimos en temas anteriores, y que van a tener que dar la vida. ¿Crees en Cristo? Sí, pues decapitación. Ya cambian las formas, ¿verdad? Hay escogidos durante la tribulación, claro que hay escogidos. Se va a salvar muchísima gente que era tibia y que le explicaron, oye, arrepiéntete porque ya viene el arrebatamiento. No se arrepintió, entra a los juicios y ahí se va a dar cuenta y va a creer y va a dar su vida y se va a salvar de una forma más difícil, pero estos son los escogidos. Pero vean el versículo anterior, es lo que no comprendemos. Le está hablando a la nación de Israel. Entonces los que estén en Judea, o ahí dice los que estén en México, o en Estados Unidos, o en Europa, ahí le está hablando. El contexto es para la nación de Israel, porque es cuando entra la abominación desoladora, de la que ya hablamos también. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva a Jerusalén para tomar su capa. Mas las que estén en cinta, de las que críen en aquellos días, cuidado, porque imagínate huir embarazada. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. A mí qué me importa el invierno en mi huida. Allá en Jerusalén la nieve está hasta 1 metro, 2. No pueden huir en invierno. Orad porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Le está hablando a la nación de Israel. Porque a nosotros, ¿qué nos importa el día de reposo? Los judíos, no pueden caminar más de 1 kilómetro en el día de reposo. Porque ellos están todavía bajo la ley.
Y el día de reposo nomás tienen permitido máximo caminar 1 kilómetro. Le está hablando a la nación de Israel. Geográficamente y culturalmente le está hablando a la nación de Israel. Entonces no son los escogidos de la iglesia, porque Israel tiene un plan. Dios tiene un plan para la nación de Israel, ¿verdad? Y ese es otro tema muy aparte, pero había que aclarar este asunto, porque ahí están en medio de la tribulación los escogidos. Sí, no son los escogidos, no es la iglesia, son los escogidos de la nación de Israel y los que se van a salvar durante la tribulación. Y terminamos las evidencias. Espero haber dejado muy claro por qué la iglesia no pasa por la tribulación. Nos faltó por ahí el punto 7, nos fuimos directo, pero no dijimos el nombre en sí del punto 7 y hay que ponerlo porque luego tomamos apuntes y nos falta ese punto. ¿Ese? Esa diapositiva. A causa de los escogidos, los días serán acortados. Y esto lo pusimos porque se presta mucho confusión. Yo he hablado con hombres de Dios, con gente genuina que dice, oye, es que ahí dice que los escogidos van a estar. Bueno, hay que aclarar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, terminamos con este tema que era muy necesario para que no los muevan fácilmente de su manera de pensar y saber que las palabras de arrebatamiento son de aliento y del amor de Dios, porque nos va a sacar antes de los juicios. Que ya vimos en temas anteriores que el escenario está listo para los juicios, ¿verdad? Así es. Por eso es tan importante hablar de estos temas, ¿verdad? Siguiente tema, si se les ha hecho duro algunos temas, pues el que sigue se les va a hacer durísimo. Vamos a hablar el periodo de los juicios de Dios, ¿verdad? El siguiente tema en la siguiente semana. Exactamente. Y como dice Vicente, o sea, ya todo está listo, todo se ve que pronto viene el Señor. Ahora la pregunta principal es si nosotros estamos listos. Y yo creo que eso es algo que hemos ido como puntualizando al final de cada programa, de que medites, ¿verdad? Y que como el salmista digas, examíname Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mi verdad y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, qué importante que veamos todo esto de la profecía, que sepamos exactamente Dios de qué nos está librando, de qué nos está diciendo, mira, te amo lo suficiente para librarte de esto, y poder decir como el salmista, examíname Señor, porque a veces pensamos que estamos en la verdad, y no, porque dice también la palabra que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es fin de muerte. Entonces, qué importante también estar orando por ser dignos de escapar, estar orando por decir, Señor, examíname y muéstrame si realmente el camino por el que voy es un camino de salvación o es un camino de muerte. Y si tú no tienes a Jesucristo, si tú no sabes, es sencillo. Si tú hoy en la noche estás en tu habitación y te preguntas, bueno, si el arrebatamiento fuera hoy, ¿me voy o me quedo? O si hoy me muero, ¿a dónde me voy? Si tú tienes esa duda en tu corazón, realmente que puedas hincarte y decirle, Señor, o sea, si yo tengo esta duda es porque no he aceptado a Jesucristo en mi corazón y no tengo esa certeza de que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que ahora que yo soy parte de la iglesia. Entonces poder hincarte allá, ahí solo, hablar tú con el Señor, ponerte a cuentas con Él, recibirlo en su corazón, porque la palabra de Dios dice muy claramente en Juan 3:18, que el que creen en Jesucristo, primero, bueno, está hablando con Nicodemo y dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo, dice, pero el que no cree en Él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es creer? Creer es realmente que tú aceptes a Cristo en tu corazón, como diciéndole, Señor, este camino que yo estoy llevando sé que no te agrada, quiero llevar un camino que realmente te agrade, muéstrame cuál es el camino. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a morir por ti, que no nada más es una historia que te están contando, sino que realmente es algo personal lo que tú tienes que hacer y tener esa relación con Jesucristo. Ahora nosotros, de verdad, y Vicente lo dice mucho en sus conferencias, y es una realidad, que nosotros nos podemos desbaratar aquí diciéndote lo que dice la Biblia, diciéndote, interpretándote,
diciéndote, bueno, el Señor me ha mostrado esto, aprende de esto, pero si el Espíritu Santo viene y te dice a ti directamente en tu corazón y en este momento te está diciendo o has tenido en tu mente pensamientos acerca de esto y el Espíritu Santo es el que viene a convencerte, entonces ahí tú caes de rodillas ante el Señor y tienes ese nuevo cambio, ese cambio de vida y tienes a Jesucristo en tu corazón y entonces el velo que nos tiene entenebrecido el pensamiento nos es quitado y ahora podemos comprender lo que la Escritura dice. Entonces, qué importante de verdad que hemos sido muy puntuales y vamos a seguir siendo puntuales en este punto, que tú realmente escuches esa voz interior que está en ti, que te está diciendo, arrepiéntete, porque los tiempos están cercanos. Muy bien, pues no hay más que decir, yo creo que es muy buena conclusión. Y bueno, nos vemos la próxima semana con el tema de los juicios del Apocalipsis. Primero Dios.